está cargando la transmisión. Ok. Bien, Arturo, Ajá. ya estamos. Perfecto. ¿Cómo estás, Arturo? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Todo muy bien, muy bien. Feliz de por bien Sí, hablar contigo después de tanto tiempo. sí, ya. Buen tiempo desde que estuviste aquí en tu visita a Perú, en tu gira, todo muy bien. Y Sí, bueno, hermano. tratando de mantenernos en contacto y en actividad, ¿no? En esta situación que nos ha tocado a todos llevar Completamente. y que nos ha tocado, como se dice, de un día para otro, sin previo aviso. Completamente, Entonces, sí. ¿qué más? A ti te afectó, me imagino, un montón de conciertos y todo, ¿no? Sí. Bueno, como a todos los que estamos en este rubro, ¿no? Ya sea pues los concertistas, como en el caso nuestro, los investigadores o los grupos populares, ¿no? Que Claro, mueven masas de gente, multitudes, ¿no? Y eso pues completamente. ha afectado demasiado a todos, ¿no? Eh, Al sector docente también, si bien es cierto, algunos seguimos enseñando, bueno, hay gente que se dedica netamente a este rubro y se ha complicado Claro, mucho, ¿no? completamente, sí, sí. Arturo, ¿cómo ha ido contigo esto de la pandemia? ¿Cómo se ha llevado en Alemania? Tú radicas en Alemania. Ujú. ¿Y cómo ha chocado esto desde esas fechas que empezaron con este problema? Y No, artísticamente claro, y claro. personalmente también. Bueno, definitivamente afectó todo. O sea, y aquí te podrás imaginar cuando tienen 70 casas de ópera y conciertos y un montón, cientos de orquestas, pues todo eso se canceló de un día para otro. Por suerte, yo tengo bastante compartimentalizado cómo hago el trabajo, porque doy clases, hago conciertos, hago otro tipo de proyectos educativos o proyectos de... Y entonces, pues siempre hay como, este, ya sabes, ¿no? No, si viviera solo de tocar, como que es lo que de alguna manera también soñamos todos en algún momento de nuestras Claro. carreras, ¿no? Pues ahora estaría una situación muchísimo más compleja, ¿no? Por suerte, pues Alemania sacó muy rápido un montón de ayudas, especialmente en el primer mes, por ejemplo, en marzo, cuando se empezó a poner toda la cosa un poco más compleja, sacaron ayudas para gente que se le habían cancelado algunos contratos. Entonces tú podías demostrar que se te cancelaron algunos contratos de tocar y entonces podías recibir alguna ayuda del Estado. Y entonces después salieron, ya, y después poco a poco han salido un montón de ayudas precisamente para que la gente pudiera seguir viviendo, ¿no? Entonces, pues, Alemania tiene este estado socializado donde en muchos aspectos hay un apoyo así, especialmente a gente que, como nosotros, que pues yo soy autónomo, ¿no? Yo no trabajo para ninguna compañía. Entonces, pues sí. Entonces, sí. Pero es fantástico porque al final, pues, es complejo, pero yo lo quise ver desde al principio, claro, entra muy difícil y es muy fácil deprimirse y todo, o por lo menos sentirse como que, uff, ¿y ahora qué, no? ¿Cómo voy a sobrevivir esto, especialmente de una manera financiera y todo, no? Pero esto también da una oportunidad fantástica para buscar otras maneras, ¿no? Porque al final al final del día, sí, a mí me encanta tocar la guitarra, pero lo más que me gusta es poder contactar y llevar lo que quiero expresar con la gente, ¿no? Entonces, pues eso hay muchas maneras de hacerlo. Sí me pasó de que, por ejemplo, yo llevé mi guitarra en España, que tuve un concierto y la dejé también la dejé en el luthier y el plan era recogerla en marzo. Pues ya nunca Sí. pudiera recogerla. Entonces me quedé sin guitarra Ya durante se, un com- se ratito. complicó. Claro, claro. Ya al final, después de todo, ya pude, porque imagínate, entonces en España se cerró todavía muchísimo más que acá, al grado de que estaba todo el mundo en sus casas, y entonces yo no sé ni siquiera si la guitarra está ya lista para recogerla o ser mandada, o lo que sea, entonces ya me la mandaron, pero... Y entonces ahí ya empecé a hacer algunos proyectos, y uno de ellos que hicimos Claro. fue algo que estaba inspirado en un evento que hicieron en el Schumann Fest, aquí en Düsseldorf, que, que se trataba de el artista tocaba para una sola persona. Y entonces era una manera como de traer algo diferente de cómo se puede experimentar la música. Esto se hizo creo que en el 2004. Entonces también ha habido muchos otros proyectos como el de, creo que en Sydney, si no me equivoco, hicieron uno así. Y, y entonces el más grande, el más famoso, el de Marina Abramovich en el MoMA, ¿no? Con el de Artist is Present. Y entonces era la idea de, de sacar al público del anonimato y de poder expresar el artista directamente a una sola persona. Y como entonces entraba perfecto en este tiempo porque Claro. todo ahora no se podía reunir más de dos personas a la vez.
Y entonces, y si había una distancia, que claro, la hicimos de 1 metro y pico o 2 metros, entonces ya, ya las autoridades estaban tranquilas de que eso sí se podía hacer. Entonces lo empezamos a hacer así. Y entonces le hice un evento, entonces lo grabé y todo esto. Te puedo enseñar una foto, no Sí, se ve sí, cómo genial, no. Sí, no, sí, pero te sí, la puedo poner así en la cámara. llegué a ver una imagen que estabas tú solo tocando por una persona, claro. Sí, sí, llegué a ver Exactamente. eso. Y Llegué a entonces ver eso eso. lo hicimos varias veces. Y entonces eran 15 minutos, ¿no? Era una cuestión de que era también como músico muy extraña, porque nunca habíamos hecho algo así fuera de cuando le tocas a tu mamá o a tu novia o lo que sea, pero fuera de eso no, generalmente no tocas a una sola persona. Y entonces era muy interesante ver cómo mucha gente se ponía nerviosa, ¿no? Estaban nerviosos precisamente de que salían de ese anonimato de un público donde te sientes muy seguro y de repente estás ahí frente y entonces ya compartíamos de alguna manera los nervios los dos, ¿no? Claro. Que es una cosa que... Sí, es un Entonces yo proceso. creo que eso también creaba un espacio en donde la gente escuchaba todo esto muchísimo más intenso, ¿entiendes? No, va Entonces, bien. pues, Disculpa, llegué a ver sí, 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 la fotografía y me llamó la atención verte solo con una persona. No había hablado contigo, o sea, sobre qué se trataba, pero sí, bueno, supuse también por el distanciamiento eso que era algún proyecto relacionado a esto, ¿no? Y es una, bueno, es una opción y una manera se replantea, ¿no? De cómo sería un concierto. Y sí, para la persona que está como oyente en este caso, ya como que tiene el sentir del artista, porque él está frente ya a exponerse, ¿no? Directamente, como claro, lo hacemos claro, nosotros, pero a mucha gente, ¿no? Y claro. sí, debe ser una sensación muy, muy especial ahí, ¿no? Pues sí, pero era como lo... A ver, desde el punto de vista, ¿qué es lo que pasa? Aquí se abrieron, ya se dio luz verde a que los teatros abran, ¿no? Siguiendo las medidas de distanciamiento, donde, entonces, claro, un teatro que tiene 100 plazas igual solo puede ocupar un 30% igual, o inclusive menos. Entonces, desde tu punto de vista económico, eso no hace ningún sentido. Entonces, especialmente teatros más pequeños. Pues, entonces, ese es aquí ahora la controversia o el argumento que hay acá de qué va a pasar, ¿no? Pero, pero como yo entiendo que, pero como recibí algunas de las ayudas, entonces pues yo sabía que el punto era poder simplemente tocar y poder hacer y llegar a la gente. Y si eran 6 personas en vez de 100 o 200, pues entonces lo grabo y entonces lo voy a... Entonces he visto también muchísimos amigos que han hecho pues, los conciertos en línea y que me parece fantástico y hay un montón de maneras, ¿no? Entonces, también otra cosa que hicimos fue, aquí te podrá, no sé si te acuerdas, es como lo viste aquí en Europa, que tienes las líneas de casas, pero a veces en los bloques se queda dentro un patio interior, ¿no? Que se usa Sí, para, sí, ya sea almacenes sí, o sí, cosas así. sí, sí. Y entonces todo de allí, pues aquí tengo acá atrás de mi casa una cuadra grandísima. Y entonces lo que hicimos fue poner una bocina bien grande y entonces tocaba igual un concierto de 15 minutos o algo así a las 5 de la tarde para que hubiera música en un rato en vivo. Y lo pasaban entonces en Facebook, entonces lo estabas escuchando desde tu ventana y la gente se asomaba en sus balcones o por la ventana y era cositas ¿Verdad? así, ¿no? El Claro. punto es como, ¿cómo podemos hacer esto de manera que podamos seguir con un quehacer cultural adaptado a lo que tenemos que hacer hoy día y a las medidas que tenemos que seguir, pero que no nos quedemos en nuestras casas sin hacer nada y tú sabes, y sabes lo duro que es a veces para alguien que está acostumbrado a expresar y a llegar y tener contacto con gente y todo, de repente estar en tu casa y no poder casi ni salir y es fuerte, ¿no? Sí, bueno, es demasiado fuerte. En realidad, si de por sí estar en casa y no poder salir también es un poco agobiante. En mi caso, hace muy poco estoy descansando de una lesión, no cojo la guitarra hace tres Ah, semanas, entonces ya no uff, sabes lo desesperante que es. Y más aún no poder dar conciertos, ¿no? A raíz de lo que comentas, tenemos que buscar nuevas maneras, nuevas opciones, ¿no? De claro, adecuándonos a este tiempo y también verlo de la parte en que nos pueda rendir, ¿no? Ya que como músicos también tenemos ingresos por los conciertos, por ese tipo de cosas, ¿no? Por los claro, proyectos que uno va manejando con el tiempo y que, bueno, ahora simplemente se han cancelado y va a ser retomarlos poco a poco de cero. Eh, exactamente, pero sí, sí, esto es un buen tiempo para reinventarse y ver de qué manera seguir vigente como artista. claro, Y bueno, y siguiendo con los proyectos no se pueden detener, ¿no? Hay que tratar de seguirlos trabajando, elaborando, hasta lograrlos de alguna manera, ¿no? Ya tal vez si ya no se exactamente, puede vender el CD físico, bueno, se vende vía virtual, si el libro ya no se puede publicar físicamente, se hará virtual.
hay muchas Sí, formas ahora de manejarlo, ¿no? sí, Y de completamente. tener en cuenta, de tener en cuenta. Bien, bueno, en ese aspecto solo nos queda seguir y avanzar. Exacto, ¿Eh? exactamente. Yo creo que, claro, y tenemos que acordarnos de nuestra, en cierta manera, nuestra responsabilidad es poder comunicar con la gente y con la sociedad y estar allí, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo lo hacemos? Pues tenemos que buscar esa manera. Pero, pues ya está, aparece, es la parte de la creatividad que también es un reto lindo, ¿no? O sea, de repente Sí, encontrarte, sí. a ver, ¿cómo ahora soluciono este problema? Sí, Pero no no, nos queda de otra, porque, ¿no? Pero bueno, bueno, aparte que no nos queda de otra, y sí, tenemos que recordar que al ser artistas también somos comunicadores, ¿no? Entonces tenemos completamente. que seguir con ello, no podemos parar. Cada quien en el rubro que se maneje, ¿no? Exactamente. Seguir con la línea y aportar siempre cosas nuevas e interesantes y que tengan vigencia también, ¿no? Claro. Bien, Arturo, entrando ya a materia del tema, Ujú, ¿no? Que quería hablar contigo, ya que contigo, bueno, cuando te conocí, teníamos como que alguna línea en común tú y yo ujú, en cuanto a la interpretación y a la idea del repertorio latinoamericano, ¿no? Bueno, vamos a ujú, entrar un poco por ahí. Eh, quiero empezar con una anécdota que tuve, ¿no? En Europa. Yo recuerdo, dos programas que alguna vez te conté cuando toqué en París. ujú, Propuse dos programas, ¿no? Un programa de música académica, ¿no? ujú. Clásica, la música clásica que le llaman la guitarra clásica, ¿no? Y Europea, también un programa probablemente, ¿no? De europea, sí, Sol, todo ok. europea. Ujú, sí. Tárrega, los españoles, ¿no? Y propuse un programa de música peruana, recuerdo. Ujú, Y en la Casa de América Latina de París se aceptó el proyecto, la primera vez que toqué allí, pero sí como que hubo una condición de tocar la música peruana, ¿no? Y en especial la música de mi pueblo, de Cajamarca, que era lo que en ese momento yo fui a promocionar, ¿no? claro, Entonces, ahí me di cuenta de algo interesante, ¿no? De que si bien es cierto, muchos de los que estamos en carrera somos guitarristas de formación académica claro, y nos hemos formado con ese repertorio, también podemos abarcar la música latinoamericana de corte popular, ¿no? claro, completamente. Recordemos que lo que llamamos música clásica, ya sea albéniz, granados, están basadas en danzas populares españolas, ¿no? Entonces, para un español eso es su música, ¿no? Entonces, Completamente. vi eso, ¿no? Vi eso vi esa, ¿cómo te puedo decir? Vi esa facilidad de poder ingresar a un público, ya sea conocedor o ya sea un público no conocedor de la guitarra académica, de poder Ujú, ingresar con un repertorio clásico, ¿no? Y también popular a la vez, ¿no? Y no claro, necesariamente latinoamericano de corte europeo. Si bien es cierto, claro. tenemos genios en Latinoamérica como Oh, sí. Barrios, Leo Brauer, o sea, son, bueno, lumbreras, ¿no? En cuestión a la composición y a la guitarra clásica, Ujú, pero también tenemos la parte popular, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto dentro de un programa, ¿no? Académico y sabiendo a qué público nos dirigimos, podemos entrar ujú, con un repertorio también popular, ¿no? ¿Tú claro. cómo ves esa diferenciación que hay del guitarrista académico? En algunos casos no entran a lo popular o cogen lo popular de un compositor pues conocido. ¿Cómo ves Ujú. esa separación que hay del repertorio? Mira, es genial porque yo, hubo un teorista cultural jamaiquino que vivió en Inglaterra toda su vida y él habla de la manera, de la visión del Caribe, ¿no? De haber nacido en Jamaica, en donde pues, hay una mezcla cultural bastante amplia entre gente que fue traída del oeste africano, de europeos, de los nativos, de más gente que empezó a llegar de todas partes de Europa también, especialmente, ¿no? De los países más grandes. Y entonces, él lo que dice es, el Caribe, para mí personalmente, ha sido muy bueno para pensar, porque mi visión del mundo estaba criollizada o mezclada desde el principio. Yo no vengo de un país en donde todos somos así, de repente todo lo vemos como lo otro, sino en el Caribe todo el mundo está bastante mezclado. Y sí hay un montón de cosas, ¿no? Pero desde el principio, tener la idea de que somos mezclados y yo no tengo por qué si alguien es más oscuro o más clarito, lo que sea, eso es como al final. Entonces, yo veo que la guitarra es una manera también muy buena para pensar y ver la música, porque la guitarra es un instrumento que no es
a ver cómo podemos poner esto bonito, sino que es un instrumento que no es arrogante en ese aspecto. Puede serlo, pero desde el punto de vista más básico, la guitarra es el amigo de todos, porque especialmente en el mundo occidental y en Latinoamérica, que también fue traída después de hace tanto tiempo, ¿no? Entonces es algo que pertenece a la cultura de cada país, de toda Iberoamérica, y ahora mismo pues, en toda Europa se conoce la guitarra, en Estados Unidos tienen otras tradiciones, pero también la guitarra es un instrumento central, ¿no? Ya sea desde el rock, el blues, o sea, tienes un montón, siempre está allí. Entonces, ¿por qué tenemos que entrar en este aspecto de dividir todo esto cuando ya la guitarra nos provee esta oportunidad de unir, ¿no? Yo he tenido conversaciones con amigos, por ejemplo, pianistas, ¿no? Yo también, mis papás son ambos pianistas y Claro. aunque por más que tocaban muchísima música latinoamericana, pues también el desarrollo de un pianista es precisamente con una gran mayoría de la música europea. También nos pasa a nosotros cuando estudiamos en el conservatorio, ¿no? Pero este amigo pianista me decía, es que tú como guitarrista, tú puedes hacer eso, que en un concierto puedes tocar una sonata de Sor, ¿no? Música del siglo XIX española, pero también puedes tocar de repente un par de arreglos de música popular mexicana y nadie te va a decir nada. En cambio, si yo hago eso como pianista, va a ser mucho más difícil que sea bien visto. Entonces yo decía, bueno, pues tal vez puede haber ese prejuicio, si se quiere, pero también lo puedes hacer, ¿no? Pero puedo entender cómo a algún pianista le parezca esto como a un violinista o lo que sea, pero también todos estos instrumentos pertenecen a tantas otras tradiciones de música que no es nada Sí, más sí, la académica. claro. Entonces, a mí lo que me gusta es usar este ejemplo de la guitarra porque nos da, yo creo que es muy los géneros y todo el estudio de distintas tradiciones y países y de cómo se puede pues cómo se puede categorizar la música es muy importante desde el punto de vista científico, musicológico, de estudio, pero en el día a día, en la vida real, cuando nosotros que somos los que estamos al frente y que somos los que tocamos y estamos con el público de frente y todo esto, necesitas tener esta idea de que da igual, el punto es llegar, ¿no? Y poder expresar, y porque yo, de la misma manera que te puedo leer un poema, aunque sea traducido, pero del Rilke, o sea, un poeta alemán que vas a entender también de una manera esta, porque nosotros escuchamos música en la novena sinfonía y también nos emocionamos, pero de la misma manera podemos escuchar, no sé, música latinoamericana y nos emocionamos también, ¿no? Aquí en Europa les encanta, entonces, ¿por qué de repente tengo que dividirlo entonces y separarlo, ¿no? Entonces a mí me parece que es muy interesante y es muy importante especialmente que busquemos esa manera de unir, de juntar y borrar de la manera que se pueda estas divisiones que hay entre la música académica y la no académica. Porque, a ver, mira, ustedes tienen, por ejemplo, guitarristas geniales en el Perú. Y yo no puedo hacer lo que hacen esos guitarristas. O sea, ya sea de los guitarristas de la costa o los guitarristas de los Andes, que ahora mismo se me van algunos de los nombres, disculpa que en medio de la entrevista, pero ahí me puedes ayudar tú. Sí, Pero esta gente, por ejemplo, escuchaste, recuerdo que me comentaste que habías escuchado, bueno, al grande, ¿no? A Raúl García Zárate, Zárate, y claro, definitivamente. que quedaste como que sorprendido por esa sonoridad que él lograba en Claro, una guitarra flamenca, que es la que él claro, usaba, pero la sonoridad que él lograba, la profundidad de los sonidos, el toque es algo distinto, ¿no? claro. Especial. Claro, y lo mismo con Óscar Avilés, por ejemplo, lo que hace él es Igual, una cosa claro. impresionante, ¿no? Entonces, y lo mismo te puedo decir, con los flamencos en el sur de España, y lo mismo con la gente que toca, no sé, es que hay tanto, ¿no? Entonces, Claro. ¿cómo alguien se puede atrever a decir que esto es mejor que lo otro, o lo que sea? Porque eso yo creo que está completamente Sí, sí. fuera de lugar. Yo digo que es más como, bueno, pues podemos mezclarlo. Yo, por ejemplo, pues siento que para tocar flamenco y poder incluirlo en concierto, puedo tocar piezas que tal vez, por ejemplo, que compuso Paco de Lucía y que están escritas y las puedo estudiar, pero si quiero tocar flamenco de verdad, pues tal vez me tengo que ir al sur de España a meterme en eso en serio y ya sabes, ¿no? Entonces, No, y tienes vivir como sí, eso. es que eso sí pasa bastante porque te he experimentado eso en la cuestión de la música popular. Si Uh -huh. tratas de interpretar la música de una región o de un sitio en especial que tiene un estilo interpretativo y técnico muy particular, la partitura es una simple guía, ¿no? Claro, Los audios también, pero tienes que estar con músicos de la zona, cómo se interpreta, cuál es el sentir de ese tipo de música, región, ¿no? claro, Y sí, o sea, aquí en Latinoamérica podemos hablar de la guitarra en sí, la guitarra clásica, la guitarra claro, española, ¿no? La guitarra de 6 cuerdas, claro, eh, pero que ha tomado ya un nombre propio en cada lugar, ¿no? Por ejemplo, claro. se puede hablar
totalmente de que hay un estilo de guitarra argentina, un estilo de guitarra, y en Argentina con dos vertientes, ya sea el folclore y el tango, o sea, es más grande todavía. En el Sí, Perú claro. la guitarra costeña, la guitarra andina, se puede hablar de guitarra colombiana, en Brasil Exacto. mucho más todavía, ¿no? Una Y estamos locura, sí, sí, hablando sí. que todas salen de un mismo instrumento, ¿no? Exacto. Ahora, sí, bueno, al menos yo no he escuchado tanto el término que esto es mejor que el otro, pero sí he sentido, como en algunos conciertos, en algunos casos, eso, ese, como tú dices, ¿no? Perjuicio o como que ven un poco extraño como guitarrista andino, guitarrista peruano, he tenido presentaciones de tocando música peruana, o sea, costa, Ujú, sierra, y poner algo clásico ahí, uy, ¿no? O sea, ujú, claro, estaba tocando para gente que va a escuchar música peruana, ¿no? Y claro, pones algo de Tárrega, como que no les disgusta, pero como que los sorprende un poco, ¿no? claro, claro. Y viceversa, ¿no? Viceversa, o sea, estás en ya sea pues un concierto para especialistas, o en un máster de guitarra clásica, o en un curso de guitarra clásica, y poner ahí algo, no sé, pues algo muy popular de tu ciudad, como que dentro del programa, no sé, como no lo ven bien. Como un bis podría ser, ¿no? Sí he escuchado eso también, Sí, ¿no? Para cerrar algo. Yo más bien, yo veo un punto como un puente, veo la música popular para poder llegar a la música, a la gente con la música clásica. Creo que bien se puede tocar en un claro, concierto que es gente no especializada en música académica, con un repertorio popular, ¿no? Y en el cual pues puede incluir barrios, viene de un corte popular en algunos géneros que toca, peruano o argentino, y por ahí tocar algo de Tárrega, o tocar Sor, claro, o tocar Bach, que lo he hecho. Entonces, creo que es como un nexo, ¿no? De entrar con un claro, lenguaje que el público conoce, que domina, que es el lenguaje popular, y por ahí presentar la música clásica, ¿no? O la música académica, ¿no? Yo he visto esa opción, ¿no? Y en el sí. caso tuyo, que escuché un concierto tuyo también, vi cómo podías tocar algo muy académico o una sonata contemporánea y anuncias algo mexicano, tal vez todo el mundo se espera Ponce y tocas una ranchera. Y fue Claro, increíble, ¿no? claro, Fue increíble. Y quedó muy bien, ¿no? La guitarra creo que tiene esa versatilidad, ¿no? Tal vez como tú dices, en el exacto. piano podría hacerse, pero en la guitarra siento que esto es más natural. ¿Tú cómo manejas Es eso? ahí donde está el tema, es que es más natural, ¿me entiendes? En el piano también, claro que se puede hacer, porque la gente que toca el piano, muchísima gente también hace canciones y se acompañan, por lo menos en mi experiencia, bolero, o tocan jazz, o tocan y es genial. Lo que pasa es que la guitarra tiene es como desde el principio se toma así, entonces el hecho de que se habla mucho en la guitarra clásica de que o en el mundo de la guitarra, vamos a ponerle concierto, de que no está muy aceptada dentro del mundo de la música clásica, ¿no? Después de que tuvimos ese subidón con Segovia y con Yepes y Birim y toda esta gente, después de repente con Williams bajó y todo, y poco a poco se fue volviendo a meter al nicho. Y entonces hoy día muchísima gente está contenta de que la guitarra siga dentro de un nicho. Y entonces tú cuando hablas con organizadores grandes de festivales donde traen, ya sea lo más grande, la élite de todos los instrumentistas, no guitarristas, pero pianistas, violinistas, ya sea, ¿no? Es la guitarra siempre lo ven como, uf, que la guitarra no se escucha mucho, ¿no? Que la guitarra, le tienen siempre esta cosa, pero entonces cuando tú escuchas, hay muchísima gente, especialmente gente joven también tocando ahora a un nivel que no tiene nada que envidiarle a un intérprete de élite de cualquier otro instrumento, ¿no? Entonces, la pregunta es entonces, ¿por qué? ¿Que no se escucha? Bueno, vivimos en el siglo XXI, tenemos la tecnología para que se escuche un poco más alta, ¿no? Especialmente si quieres que suene en un teatro de 3.000 personas, pues métele un poquito el micrófono con ahí. Ahora hay formas de hacerlo que suene maravilloso, ¿sí? Porque también o sea, aquí hay una grabación que me gusta mucho que es en el Waldbühne de Berlín, con la Berliner Philharmoniker, Barenboim dirigiendo y John Williams tocando el Aranjuez. Y eso ahí hay, qué sé yo, 5.000 personas, 10.000 personas, ahora mismo no recuerdo, pero eso está Y amplificado, no suena se muy escucha bien, para nada y suena mal, se muy bien. escucha increíble. Entonces yo digo, entonces, ¿dónde está el problema? Entonces, pero claro, se ha reducido todo al Aranjuez, que es prácticamente lo que se toca. Yo sé que en muchos otros lugares o en series de conciertos tal vez más pequeñas, otros conciertos también están ahí, pero al final se reduce todo bastante a Aranjuez, Villalobos, Ponce y
ahí más o menos, ¿no? Entonces, y yo creo que eso es lo que hay que cambiar definitivamente. No es porque esa música no sea buena, es porque si todos los pianistas tocaran el mismo concierto nada más, pues yo creo que también estaríamos. Entonces ahí entramos al segundo problema, que es con el repertorio que tenemos. Mira, el repertorio barroco y renacentista es fantástico, es probablemente de los mejores que hay para cualquier instrumento, especialmente el renacentista, porque el laúd, la vihuela, estaba a todos lados y era una, Increíble. o por lo menos en toda esta parte de Europa y España, y eso estaba ahí. Entonces en el barroco todo se puede pasar desde el laúd y puedes hacer arreglos desde, que sea, las partitas de flauta, de violín, pero cuando llegamos a la parte clásica del siglo, finales del siglo XVIII, todo el siglo XIX, pues los compositores más importantes de toda esa época, pues prácticamente ninguno compuso para la guitarra, por más que la conocían. Schubert la conocía, o sea, Schubert tenía una guitarra, igual lo mismo con Berlioz o gente así, ¿no? Entonces, pero ¿por qué no hay obras grandes realmente así de...? Entonces, ahí es donde está el tema de que los compositores que eran guitarristas o componían para la guitarra eran muy buenos compositores, pero nunca tuvieron ese éxito de los compositores de otros instrumentos. Y entonces, ahí yo creo que nuestra mejor música viene después, en el siglo XX, definitivamente. En el siglo XX, y gracias a todo lo que hizo Segovia y Brini, esta gente para hacer que Britten, que Torroba, que Falla compusieran para la guitarra, que eran en ese momento, tú sabes. Y entonces, pero se sigue insistiendo un montón en la música del siglo XIX de guitarra, que no es que sea mala bajo ninguna circunstancia, simplemente de que nosotros no tocamos Beethoven. Estaría fantástico si pudiéramos tocar Beethoven, porque yo creo que se afectaría muchísimo más, ¿me entiendes? Pero entonces yo creo que hay que hacer un poco más de hincapié en esto. Y entonces ahí viene también la parte de la guitarra latinoamericana. Yo creo que la guitarra latinoamericana o el desarrollo que tuvo en Latinoamérica es impresionante, es maravilloso lo que tenemos y es casi un milagro natural, ¿me entiendes? De gente que compuso, que se hizo en distintos países, se desarrolló hasta a un nivel fantástico y entonces eso a veces yo he tocado aquí y me lo ponen como música folclórica y es como que, bueno, sí, en parte sí, pero esto tiene el mismo valor que la polonesa de Chopin que tocaron la semana pasada, ¿me Claro, entiendes? claro, Entonces, ¿por qué claro. la guajira cubana que yo traigo se trata de reducir, que yo sé que es un término muy válido, que es música del mundo, pero el hecho de que se use a veces como para reducir lo que estoy haciendo, esa parte pues no me gusta, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, yo creo que por eso trato de insistir mucho en esto de que nosotros tenemos música maravillosa que puede ser llevada donde sea y se ve y podemos seguir tocando Bach y podemos seguir tocando Sor y podemos seguir tocando toda esta música europea que es también muy, muy buena, pero también podemos también nosotros traer lo que nosotros entendemos también mejor, ¿no? Yo aquí, por ejemplo, me encanta Alemania porque entiendes mejor el idioma en el barroco, especialmente el barroco alemán, entiendes las articulaciones, entiendes por qué algunas cosas están allí, pero nosotros tenemos eso también, nosotros que venimos de allá, o digo de allá porque estoy acá, pero, pero ¿me entiendes lo que quiero decir? Sí, sí, claro, claro. Al final es una cosa que podemos usar a nuestro favor de una manera fantástica. Y no tratar de imitar esa seriedad en el aspecto de la ceremonia cuando tocamos, de tocar en el frac de negro y todo esto, porque, porque nosotros no necesitamos eso. La guitarra podía... Yo he estado en reuniones con 5 o 6 amigos, la mitad borrachos y gente haciendo cosas en la guitarra armónicamente y eso que tú dices, Dios, y No, sí, sí, eso no requiere increíble. bajo ninguna circunstancia estar todo el mundo de traje y creernos mejor porque entendemos esta música, ¿me entiendes? O sea, no, es de todos. O sea, Sí, sí, sí. siéntate y disfrútalo, ¿me entiendes? No, sí, tienes razón. Como tú dices, ¿no? En Latinoamérica la guitarra eh, llegó a un nivel alto, se creó un repertorio único para ese estilo de guitarra, gracias a compositores, pues como desde los más antiguos, ¿no? Villalobos, Barrios, Claro, Gentil Montaña, uf, que claro, utilizaron pues cortes muy populares, ¿no? En México claro, también, Julio César Oliva y muchos otros de los cuales no debo tener conocimiento, ¿no? Pero la guitarra sí, llega, ¿no? Cordero, claro, Brauer, con tantas maravillas, ¿no? sí, Que nos han legado. En Argentina, Máximo Diego Pujol, ¿no? Creando sus obras muy particulares, muy bien marcadas, con un estilo muy claro, marcado, pero basadas en su folclore, basadas en el claro, tango argentino,
basadas en Claro, los géneros populares y tocándolos en escenarios donde tocó, bueno, Brie, donde tocó Williams, o sea, se mueven los escenarios del mundo, ¿no? Sin desmerecer eso, y al punto de claro, que te tomo el ejemplo de Máximo Diego de Pujol porque he escuchado su música en escenarios de música clásica, ¿no? Y claro. con corte muy, muy popular. Entonces, sí, la guitarra en Latinoamérica llegó a un nivel muy alto. Y dentro de ese nivel, ¿no? De esos compositores que ahora son mundialmente conocidos, Lauro, Antonio Lauro, Buah, ¿no? claro, También, increíble. También están los del corte, sí, llamado popular ahora, ¿no? Que claro, como tú dices, en la guitarra fluye más, porque la guitarra también tiene una tradición muy grande de ser un instrumento acompañante, ¿no? De acompañar claro. canto, de acompañar otros instrumentos. Y nos permite eso, ¿no? Tener el canto y el acompañamiento a la vez en los géneros populares. Y es interesante el fenómeno que está pasando actual. Personalmente veo en mis alumnos, en la generación que viene Ujú, ahora, que ya no tienen tanta esa brecha, ya no tienen tanto esa división de que yo soy ujú. clásico, pero popular peruano no toco. Cuando yo era estudiante sí había eso aquí en Perú, por ejemplo. Había, claro, No sé en tu experiencia, cuando eras estudiante, claro. ¿veías esa separación o ese rechazo de las academias, ¿no? Esto es clásico, lo popular, no. No sé si en tus compañeros o en profesores. ¿Tú llegaste a ver eso en tu tiempo de estudiante? En cierta manera siempre, siempre está, porque hay una parte de que yo creo que pues, pertenece a quienes somos. No estoy de acuerdo, pero es un poco así, que es un poco estos residuos de tantos años de colonialismo y después de toda pues, la lucha de independencia, todo esto, pero siempre lo europeo siempre se vio como pues, la alta cultura. Entonces, lo que se hace aquí es, a veces, si se quiere parecer a la alta cultura, pues se trata de parecer a lo europeo. Por eso sigue habiendo en toda Latinoamérica, que a mí a veces me da hasta, me parece tan fuera de lugar y de tiempo, el hecho de tener una orquesta sinfónica que toca exactamente lo que toca la gente acá, se visten exactamente igual y tratan de imitar todas las ceremonias que son decimonónicas y todo esto en un Perú contemporáneo, en una Argentina contemporánea, cuando tú dices, no es que vamos a quitar la música orquestal porque es europea, todo lo contrario, la música orquestal nos pertenece a nosotros también, ¿no? La Claro, diferencia es que, ¿por qué no hacemos esto de una manera que nos apele más a nosotros por quiénes somos, en vez de tratar de imitar de cómo se hace en Berlín, ¿no? O cómo se hace en Londres? Esa gente, esa es la forma vienesa, por ejemplo, en el Musikverein y de cómo todo esto, el café vienés y todo esto, eso es maravilloso, pero es en Viena. Pero entonces, ¿por qué acá no lo experimentamos de una manera que le entendamos todos y podemos también seguir tocando Beethoven, Tchaikovsky, lo que tú quieras, claro. pero también podemos incluir un montón de música y bajarle un poco a esa arrogancia que se encuentra tantas veces, y es algo que yo estoy completamente en contra, que es la arrogancia esta de que se trata como que pues esta alta cultura significa que yo soy más culto que tú, yo entiendo esto, entonces eso crea una división grandísima y eso yo lo vi en el conservatorio y admito que pequé de lo mismo, porque al final cuando tenemos 18 años a veces queremos eso y en Latinoamérica queremos ir a Europa y queremos estar en Europa y queremos, tú sabes, porque eso es con lo que crecemos viendo, ¿no? A Segovia, con todo. Entonces, lo que me gusta es, pero si tú ves a un Barrios, por ejemplo, Barrios se vestía de guaraní con la Claro, pluma, claro, claro, se claro. cambiaba el nombre a su nombre guaraní, pero entonces, y se fue toda Latinoamérica componiendo diferentes músicas de diferentes países. Y tú dices, entonces, ¿qué? Pero de la misma manera, él fue el primer guitarrista que arregló una suite completa de Bach, antes de que entonces, Segovia estaba tocando movimiento cuando él estaba tocando la completa. De la misma manera, componiendo música que pudiera, sacada de esos de diferentes estilos, ya sea estilos europeos o estilos. Entonces, ¿quién soy yo para ponerme con esa arrogancia si Barrios lo hacía con esa naturalidad? ¿Te das cuenta? Claro, Y claro, yo veo claro. a Gentil Montaña, yo no creo que haya sido un tipo muy arrogante tampoco, ¿me entiendes? Yo cuando veo los videos de él No, hablando, son no es como, una me genialidad. parece, Sí, sí, ¿me entiendes? Entonces, sí, sí, yo creo que tenemos que bajarle un poquito a eso y ese es el futuro. El futuro es llegar a la gente, porque se nos olvida, hemos hablado y esta visión romántica del artista, del héroe, ¿no? De estas ideas del siglo XIX y de la misma manera las ideas de que, pero se nos olvida de que la obra es lo más importante y que sí, que tiene definitivamente una importancia, pero se nos olvida que lo más importante aquí somos nosotros, los seres humanos. Para eso lo hacemos. ¿Entiendes? No hay ninguna otra razón para que toquemos, sino porque yo como ser humano me gustara y tú como ser humano quisieras escucharlo. Entonces,
si eso es lo más importante, que es exactamente poder compartir esto y poder crear una conexión, porque al final el punto de todo esto es crear una conexión, poder sentir algo, poder transmitir y poder poner en sonidos lo que tal vez otra persona sintió. Y yo por eso, yo no veo que haya estas divisiones tan grandes, o sea, sí las hay, pero hay que bajarlo, ¿no? Sentirlo como que se sienta todo más orgánico, y eso va a hacer que definitivamente... Mira, hay un trabajo maravilloso en Paraguay que ha hecho la guitarrista Berta Rojas. Yo me acuerdo cuando fui a visitar a mi hermana allá y di unos conciertos también antes de ir al Perú, y entonces ella estaba en ese momento en un lugar muy pequeño en el campo que se llama Arroyos y Esteros, no me acuerdo el nombre del pueblo, no sé si era exactamente así. La cosa es que gente muy humilde que vivía allí conocían la guitarra y conocían a Barrios también, y habían escuchado a esta mujer de Berta Rojas. ¿Y por qué? Porque ella se puso a hacer ese tipo de proyectos en comunidades, con niños y con todo esto para transmitir, porque la guitarra es un instrumento que se puede encontrar muy fácil en toda Latinoamérica, y hay una manera muy, muy hermosa de poder encontrar un desarrollo a través de ella, que también es muy saludable, digamos así, ¿no? Entonces, ese tipo de trabajo es el trabajo de campo que yo creo que es muy importante hacer, y estas ideas de que la música clásica está muriendo porque solo van puro gente mayor y qué sé yo no entro en ese pesimismo, ¿me entiendes? Yo creo que sí, en muchos aspectos, mientras sigamos siendo así de arrogantes y todo eso, claro que no vamos a sobrevivir, pero cuando lo ves desde una manera de que lo más importante es la gente y la conexión que podamos hacer con la gente, entonces dice, pues entonces vamos a tocar para la gente. Y no es de repente ahora bajar el nivel, no, simplemente es la forma en que lo hacemos, la forma en que nos acercamos al público, la forma en que nos presentamos ante el público o la gente que nos vaya a escuchar en ese momento. Por eso, yo creo que lo que tú haces, por ejemplo, es genial, porque tú has buscado precisamente lo de tu país, la música clásica de tu país, pero también que está completamente impregnada por todos los ritmos populares y folclóricos y todo eso. Entonces, Sí. y lo has presentado de una manera orgánica también, ¿no? O sea, yo no soy aquí el héroe decimonónico, así el superhombre, ¿no? Sino más como así es. Sí, te entiendo. Es presentar lo tuyo, ¿no? Sí, y obviamente no respetando las distancias. O sea, cuando se tiene que tocar, creo yo, algo de SOR, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Tienes que conocer el lenguaje, tienes que conocer la época, Claro. tienes que conocer el estilo, y conocer a los contemporáneos de otros instrumentos de SOR para tener una idea de cómo se interpretaba esa música, ¿no? O sea, todo lleva un estudio, al igual que lo popular, ¿no? Y bueno, en el Claro. caso de Barro estamos hablando también de un caso muy excepcional, ¿no? Ah, Que componía definitivo. pues en estilo popular, descriptivo, religioso y tantos estilos que su genialidad le permitió abarcar, ¿no? Y guitarristas como la maestra Berta Rojas, y que es un trabajo increíble de la difusión de la obra de Barrios, al igual que Luz Claro. María Bobadilla, que gestionaron muchísimas Exacto. cosas para que Barrios, o sea, sea reconocido como un personaje en su cultura, al punto de que no salen estampas, salen billetes de Paraguay. O sea, es un artista realmente que valora, ¿no? Ha sido valorado en su propio lugar, ¿no? A ese extremo. Claro. Yo también, ¿no? No estoy de acuerdo que la música clásica vaya a morir y que solo la gente mayor va. Yo veo incluso, como te digo ahora, con mucha alegría en alumnos Perdona que míos te y interrumpa generaciones que vienen. rapidísimo, es que acabo de Dale, encontrar dale. esto. Mira esto, qué cosa más hermosa. Eso, el billete de Barrios. Son 50.000 guaraníes O sea, ¿tú crees que España tiene a Paco Lucía allí o a Tárrega o a alguien Debería. Susana? Debería, por supuesto, ¿me entiendes? A Tárrega sí he visto, a Tárrega sí he visto en estampillas, Estampillas, sí he ¿no? visto, Sí. pero sí, pero el Barrios, por ejemplo, o sea, eso que has mostrado es un trabajo de que no te imaginas cuánto ha luchado, y eso me lo contó la maestra Luz María Bobadilla, ¿no? Uh -huh. Entonces, es realmente un valor que le dan a sus propios artistas, ¿no? Y bueno, te retomo el tema de que ahora, felizmente, yo ya no veo ese es tanto esa separación, ¿no?, en los alumnos, de que lo popular lo popular, en mi caso, Perú, lo Uh -huh. popular peruano no se toca y solo que es lo clásico, ¿no? O esto es de menos nivel, ¿no? Yo veo ahora todo lo contrario, felizmente, al menos aquí Claro, en Perú, claro. veo todo lo contrario, ¿no? Y en el caso, y también he visto, hablando de las orquestas, he visto muy pocos casos y de repente me voy a confundir porque no conozco en otros sitios y que Uh -huh. seguramente hay. En Chile tienen una orquesta de instrumentos folclóricos tradicionales y con Uh -huh. repertorio creado para ese tipo de formación.
En Perú también tenemos eso, ¿no? Sí. Tenemos el conjunto que tiene la Escuela de Folclore José María Arguedas, de instrumentos tradicionales. O sea, Claro, una orquesta sinfónica con quenas, con zampoñas, con charangos, con arpa andina, claro, claro, con un repertorio creado para ese formato, para esa agrupación, ¿no? claro, Y no sabes la maravilla que es. Tuve la suerte de estoy seguro. participar ahí en el ensamble de instrumentos tradicionales del Perú. Y eso creo que también hay en México, pero en pocos sitios, ¿no? Sin Ujú, quitar y sin querer eh, ir encima de lo que es una orquesta sinfónica. claro, Acá tenemos la Orquesta Sinfónica Nacional que toca pues todo lo europeo, porque eso es el repertorio orquestal, claro. la base de todo, y con las diferentes vertientes o los diferentes tintes que puede haber, ¿no? Felizmente yo ya no veo tanto esa brecha, ¿no? No veo tanto. Claro. En mi caso, a ver, como te digo, me muevo con repertorio barroco, clásico, peruano, y trato de mostrarlo en los escenarios que Ujú. puedo conseguir acceso. Pero en lo que sí tengo muy en cuenta yo, a veces es también a qué público me estoy dirigiendo en ese momento. No, A claro, veces no es lo esta parte. mismo tocar, sí, no es lo mismo tocar pues para especialistas, ¿no? Que te vas, o sea, una cosa es tener en el público a guitarristas y maestros de guitarra, que es más Ujú, tenso, ¿no? Y otra cosa es un lugar donde gente va a escucharte, que no tienen claro, conocimiento de música, y por ahí puedes, ¿no? Poner algo más, se podría decir, no de menos nivel, pero sí más entendible, ¿no? En cuestión al lenguaje claro, musical, para que la gente que no tiene conocimiento de música académica pueda entender. Y por ahí ya puedes entrar, ¿no? A presentar algo de Tárrega, algo de Sor, lo que llamamos claro. música clásica. Y sí, pues en ellos, en Sor, en Aguado, Ujú, tenemos compositores que han dejado una obra increíble, increíble, ¿no? claro, Y sobre todo Aguado, que tiene géneros populares, tiene sí. fandangos, tiene muchas cosas Completamente, muy, claro. Igual que sí, ¿no? Julián Arcas fue el que también en España hizo eso muchísimo de empezar a incorporar muchos de los ritmos que también eran conocidos populares, no vamos a decirlo así, Total. y incorporarlo y componer obras con en este estilo. Mira, hay una cosa que se me ocurrió también, tiene que ver con lo que pasa también con las tradiciones, especialmente de la orquesta sinfónica, todo esto no se inventó un día y se dice, yo creo que si metemos este instrumento así, este instrumento así, este instrumento así, de repente se creó la orquesta sinfónica. Estos son muchos años, muchos años Claro, de desarrollo cultural y de desarrollo de instrumentos. Por ejemplo, tú no vas a encontrar muchísima música antigua de corno, ¿me entiendes? ¿Y cuál es la razón? Porque el corno era un instrumento de caza, ¿me entiendes? Era un instrumento que se usaba, era un instrumento también que se podía usar en la guerra, se podía usar de una manera para llamar la atención, todo este tipo de cosas. Entonces, ¿por qué de repente lo tenemos dentro de la orquesta sinfónica? Entonces, Bach puede componer, hay unos videos maravillosos de Nikolaus Harnoncourt tocando las 6 conciertos de Brandenburgo, y donde él explica al principio todos los elementos y por qué los instrumentos y por qué toda la textura que comprende todas estas obras maravillosas. Y te das cuenta, cuando lo ves desde ese punto de vista, le gana respeto porque en esas partes dice, lo entiendes mejor de dónde sale, pero para nosotros en cierta manera puedes relajarte un poco y decir, es que esto no es intocable, ¿me entiendes? Esto tiene que seguir moviéndose porque la cultura es así, la cultura está viva, ¿me entiendes? Entonces, ¿por qué tenemos que, si hay instituciones y hay instituciones que buscan también mantener, y eso es maravilloso, y por eso esas instituciones como la Berliner Philharmoniker o la London Philharmonic o cualquier otra gran orquesta europea, americana, latinoamericana, lo que sea, son instituciones y su labor es precisamente eso. Pero así también tenemos museos maravillosos y así tenemos, tú sabes. sí, Pero muchas cosas. si queremos hablar de cultura, más que nada de música, que esté viva, que esté desarrollándose cada vez, pues definitivamente tenemos que hablar de cómo, porque yo no veo ningún problema en que ahora mismo, por ejemplo, un compositor peruano de repente haga algo que tenga una sección de primeros violines, segundos violines, violachelos y también tenga vientos, maderas y metales y todo eso, pero también tenga zampoñas y también tenga tambores y también tenga... ¿Por qué no? ¿Me entiendes? Por ejemplo, Roberto Sierra tiene una sinfonía que se llama La Salsa. Empieza todo así, ¿me entiendes? De la misma manera, en Puerto Rico, Ernesto Cordero compuso un concierto para 4, que es este instrumento que es un poco más grande que una mandolina, de 5 órdenes, de cuerdas dobles,
Es un instrumento maravilloso, si lo encuentras en Puerto Rico, es muy, muy, muy conocido. Bueno, se hizo mundialmente conocido por el principio de Despacito, ¿no? Pero eso es el 4, ¿no? La cosa es que Ernesto Cordero tiene un concierto para eso, que es fantástico. Lo que pasa es que, claro, pues ese es el movimiento hacia el frente, lo que hizo Brauer también, de incorporar toda esta cuestión de la música afrocaribeña, entonces el lenguaje afrocaribeño principalmente dentro de la música. Entonces, yo lo veo como, yo no, hay gente que quiere ser muy conservadora al respecto y está genial porque también lo necesitamos, pero por otro lado tenemos que ser progresistas y ir hacia el frente y, y cuestionar todo esto, porque si no, nos vamos a quedar en lo mismo y somos muchos, ¿no? Somos mucha gente haciendo música y si no traemos también ideas nuevas, por eso yo también, a mí me parece genial que haya tantos festivales de guitarra y que tanta gente le guste la guitarra, pero mientras sigamos tocando solo para nosotros mismos, como pasa tanto, y eso que contaste al principio de la Casa de las Américas en París, a mí me pasó exactamente lo mismo con la Casa de México, pero en París, que fue eso mismo. Me dijeron, nos gustó tu programa o no, aceptamos tu propuesta precisamente porque no traías lo mismo que traen los otros 10 guitarristas que nos escribieron, ¿no? Que era el programa, que era un programa muchísimo más conservador, un programa mucho más parecido a lo que tradicionalmente se considera como un concierto clásico. Yo traía música que es igualmente o más difícil inclusive que muchas de esas obras, porque algunos de estos arreglos, especialmente de Julio César Oliva, que tiene Sí, son el son de complejos. la negra, eso es bien difícil, ¿me entiendes? Eso hay que estudiar un montón, porque es rápido y tiene todas las voces y todo, pero ese es el reto, y yo creo que mezclar y poder jugar con esto y entender otra vez que la base yace en que somos seres humanos y que tenemos que encontrar el lenguaje de cómo transmitir, ¿no? Y eso que dijiste también ahorita me pareció maravilloso, que es saber dónde estás. Esa parte yo creo que no sé si te acuerdas de este chelista que después estaba viviendo en la calle, se hizo hasta una película de él, ahora mismo no recuerdo el nombre, estaba viviendo en Skid Row en Los Ángeles, y entonces uno de los músicos de LA Philharmonic lo encontraron, entonces eso se hizo la película con Jamie Foxx y una historia muy linda, ¿no? Pero ese hombre, el violinista que fue el que lo apoyó en principio, tiene unas conferencias fantásticas precisamente hablando de eso. Y él cuenta que él fue una vez allí a Skid Row, que es esta parte bastante difícil de Los Ángeles, muy pobre, donde hay gente viviendo en las calles y todo eso. Y entonces tienen un centro comunitario y hizo un concierto allí. Y tocó la Chacona de Bach, ¿no? Entonces, pues para él es una obra cumbre del violín y para él es una obra que merece ser escuchada y definitivamente, pero dice que cuando terminó nadie aplaudió. Después de 13 minutos de música de violín solo, que tampoco es fácil si no estás acostumbrado, ¿no? Claro. La gente, no entiende, o sea, mucha gente. Entonces dice que un hombre se paró hasta el final de la sala, un hombre afroamericano que se veía que tal vez vivía en la calle o algo así, y le dice, ¿tú me estás viendo a mí? O sea, tú me estás viendo a mí, ¿cómo tú vienes a tocar esa música así, viéndome a mí, que tal vez no es que esté mal, al contrario, pero tú no puedes llegar y esperar que todo el mundo pueda apreciar eso de una manera inmediata si no tienes un conocimiento previo. Ese es el tema de toda esta música. Entonces yo creo que en esos casos ya sale mejor si lo explicas y hablas un poco. Puedes hasta romantizarlo con todo de que en 1722 murió la esposa de Bach y por eso todo. Puedes ponerlo como tú quieras. El punto es que al final pueda llegar. Y esa idea de que a veces no me importa si llega o no, yo lo voy a tocar, esa idea yo no pongo eso. O sea, es como tú tienes que ver qué público tienes enfrente y cómo puedes llevarlo más o menos. Una cosa interesante de cuando hicimos los conciertos este 1 a 1 fue que yo toqué el mismo repertorio para las 6 personas, pero no todo el mundo lo aceptó igual. Y entonces ahí te empiezas a dar cuenta de que, wow, ¿no? Entonces, por ejemplo, un señor de, no sé, de 50 años, algo así, pues las obras que yo toqué era un poco más, toqué cosas así un poco más fogosas, como Guajira mi madre, de Nico Rojas, y un preludio de Bach, y entonces, que son muy vistosas, pero las otras dos, por ejemplo, una danza puertorriqueña, la de Margarita, y el balleto de Ponce. Entonces, este hombre tal vez esperaba un poco más de fuego dentro de la música, porque pues tal vez requería que, o sea, rompiera la guitarra ahí tocando cosas, pero por ejemplo, a una señora de 80 años ese programa le pareció fantástico, porque escuchó Bach, escuchó Ponce, el balleto, que nunca había escuchado eso,
Y de la misma manera la guajira a mi madre le pareció que cosa más hermosa, ¿no? Porque suena a guajira, lo que ella aquí ha escuchado con Buenavista Social Club y todo eso, pero escrita de una manera un poquito más depurada, más cuidadoso Claro. con los sonidos y cómo se dicen las cosas, ¿no? Entonces, es un tema muy amplio, pero yo creo que es muy interesante pensarlo porque hace mucha falta. Y yo creo que esta pausa de ahora de lo del COVID-19 nos da ese espacio para repensar muchas de estas cosas. Porque, porque si no, o sea, si el plan es tocar para nosotros mismos, pues está bien. Pero ahí entonces entramos con lo de Ortega y Gasset de la deshumanización del arte, que lo hemos visto tantas veces, de que se compone para músicos, de que gente escribe para literatos, de que pintores pintan para pintores, ¿me entiendes? Para No, sí, 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 críticos sí, de ¿a arte dónde o vas? entendedores. Y yo creo que eso hay que... Y esto no es nuevo, o sea, el Fluxus lo hizo en los 60 ya, con todo esto de que, claro, hubo mucha experimentación de la que yo tampoco quiero ser parte, ¿no? Porque, pero no algunas cosas definitivamente sí, pero tú entiendes lo que quiero decir, ¿no? Sí, sí, claro. Por ejemplo, en lo que comentabas, ¿no? De esto de proponer eh, nuevas cosas, ¿no? Claro, de mantener la base de todo y proponer nuevas cosas, sí. Ahora este tiempo, como dices, nos sirve para replantear eso y pensarlo bien. Yo creo que ya muchos lo han venido haciendo antes, sino que Claro, con el ritmo de antes, pues, ¿no? O sea, claro, tenías que pensar, tenías que resolver en la marcha. O sea, claro. una cosa era tocar, pues, eh, en mi pueblo, en mi ciudad, por ejemplo, ¿no? En Uh -huh. Cajamarca. Entonces, yo sé que debo tocar, sé qué canción van a entender, ¿me entiendes? Sé que voy a tocar una versión instrumental de una obra que tiene letra, pero que no la voy a cantar, pero ellos saben cuál es. Pero Claro, esa misma canción yo la toco en España, la toco en Alemania, o sea, no claro, tienen ni idea de qué letra es ni qué claro. ritmo es, ¿te das cuenta? Y ahí entra lo de explicar el género. Y si me voy a un público donde sé que hay guitarristas o es un festival de música clásica, por ejemplo, que ahora hay festivales ya con rubros, ¿no? Ya sea popular, clásica, jazz, no sé. Entonces, ahí también tengo que escoger el repertorio. Yo creo que eso también se ha ido haciendo en la marcha, creo que Claro. hemos ido haciendo eso en la marcha, ¿no? Y es algo que también a mí, y eso sí lo aprendí en Europa, ¿no? Eso que comentaste que uno de estudiantes siempre tenía en la mira que ir a Europa y ahí está todo y eso. Mira, más allá de que sea verdad o no, a mí el ir a Europa a estudiar sí me ayudó mucho, ¿no? Abrir la mente, Definitivo. ver la realidad de allá y traer eso acá, ¿no? Sí, Y acá a Perú y comentarles a mis alumnos, ¿no? De que sí es bueno, por ejemplo, escoger el repertorio de acuerdo al público al que te vas a enfrentar, ¿no? claro. Al público al que vas a querer transmitir algo, que es como lo que contaste, la anécdota de la película, ¿no? O sea, y eso es lo bueno de manejar también el repertorio popular, ¿no? Popular porque simplemente no lo tenemos en lo académico, me refiero, ¿no? Pero las obras, los arreglos de Julio César Oliva son muy complicados algunos. Las mismas obras de Barrios, que si bien es cierto lo tenemos como el compositor de guitarra clásica, o sea, la danza guaraní, la danza paraguaya, es totalmente popular, o sea, ahí no hay, Sí. ¿no? Bueno, en alguna de las danzas él pone un trío, ¿no? Ya la parte académica, pero más allá de Ujú. eso, tiene muchas Sí, cosas que son totalmente populares, ¿no? El pero estilo. también nos Entonces podemos ayuda. preguntar, a ver, de los compositores más importantes de toda Latinoamérica, por ejemplo, tenemos Ponce, tenemos Villalobos, tenemos Piazzolla. Esta gente estudió en Europa, todos ellos. Pero ¿qué realmente, por qué, o sea, cuánta gente habrá estudiado también Europa composición en esa época, ¿me entiendes? Habrán sido muchísimos, ¿me entiendes? ¿Y por qué recordamos tanto a esta gente, aparte de que eran com, compositores maravillosos? Otra cosa que tenía era que esta gente también compuso música que tenía que ver con su tierra, ¿me entiendes? Toda Claro, esta anécdota de incluso Nadia folclórica. Boulanger diciéndole a Piazzolla es que tú has escuchado seguro música de Piazzolla de esa época cuando él quería, cuando estaba componiendo música de vanguardista europea, ¿no? Está muy bien, pero no se puede comparar con lo que hizo con los tangos, ¿no? O sea, No, entonces, no. ahí puedes ver cómo lo mismo con Ponce, la música folclórica mexicana. Es fantástico el esquercino mexicano y cosas así, es traer y poder unir las dos cosas y hacer. A mí me parece maravillosa las baquianas brasileñas de Villalobos porque traen toda la tradición europea que nos pertenece acá también, pero por otro lado tiene un sabor brasileño maravilloso, ¿me entiendes? Perdóname que está sonando No, esto. no, Manuel. Pero ves lo que quiero decir, entonces
nosotros queremos emular muchas veces a esta gente y querer ser conservador mientras los emulamos, cuando esta gente no era conservadora en primer lugar, porque toda la gente que admiramos en el arte generalmente han traído algo nuevo y han roto algo nuevo. Entonces, ¿por qué queremos ser conservadores? Es como una paradoja tan grande. Bueno, sí, es que ellos son justamente los que mencionas, son gente que ha aportado algo único, ¿no? Algo que no se ha hecho y que salía Claro. totalmente del contexto de esa época, ¿no? De por sí, Villalobos con su lenguaje para la guitarra, cuando estaba en su apogeo, pues Tárrega, Segovia tocando Tárrega, Segovia tocando Schubert, Segovia tocando sus arreglos, ¿no? Vino Villalobos con esos estudios que eran, que eran totalmente Claro, un lenguaje nuevo para la claro, guitarra, ¿no? Y justamente ahora lo valoramos tanto, ¿no? Porque es claro. música genial y porque aporta algo nuevo. Sí, o sea, son grandes y no, bueno, y menos en este tiempo que se avanza muy rápido y se evoluciona muy rápido, quedarnos, ¿no? En conservar algo estipulado por una cultura, por una tradición, no debería ser el camino a llevar, ¿no? Están las instituciones, Salvo algunas claro, cosas, ¿no? Claro, o sea, claro, nuestra formación es esa. Tenemos que claro, tener esa formación académica y luego ya poder utilizarla en favor de lo que cada uno quiera llevar, ¿no? claro. Ya sea lo popular, lo académico, huirse por las otras ramas, el jazz, el blues, tantas corrientes que hay ahora. Pero sí, o sea, yo creo que en la actualidad un guitarrista de formación académica debe conocer también mucho lo popular, ¿no? En algunas instituciones se enseñan, en algunas otras no, ¿no? Se mantiene eso. En mi caso, por ejemplo, yo lo popular lo aprendí fuera del conservatorio porque me gustaba, pero ahora, por ejemplo, como te digo, ya veo más interés de los propios alumnos de tocar algo popular, ¿no? Y a la Ujú, vez tocan muy bien una suite de Bach y a la vez tocan muy bien algo de Sol claro, o Ponce, ¿no? Entonces ya esto está avanzando, eso está avanzando y ahora hay más información también, ¿no? claro, O sea, ahora ya no ven tan lejano el ir a Europa a estudiar o el ir a América, ¿no? O a cualquier otro país a formarse, o la información está en Internet, ¿no? claro. Hay este tipo de intercambios con guitarristas de trayectoria, con músicos que tienen opiniones diversas y distintas y van formándose, ¿no? Y mostrando y creando, mostrando lo que los proyectos que van creando, ¿no? Con Claro, algunos tal vez rescatando o protegiendo la tradición y otros mostrando algo nuevo basados claro. en la tradición, ¿no? Y eso creo que es importante, ¿no? Sí, Este, definitivamente. este pequeño puente que ya no es tan grande, ¿no? Que ya es más corto, ¿no? Que ya no se hace tanta división, ¿no? Y eso es muy interesante. Y los compositores actuales, ¿no? Bueno, recordando uno, Eduardo Martín, Ujú, sí, vi sí, una obra de él, me llamó muchísimo la atención, ¿no? Una genialidad, Preludio, Son y Alegro, obviamente pues, sí, sí. emulando a Bach en el título, y me llamó la atención cuando escuché el son, pero pues, el son es un son totalmente popular, tradicional, ¿no? O sea, es esa música, que por ahí tiene las cuestiones académicas, pero o sea, me llamó la Sí, sí, atención sí. la habilidad de poder tomar un género popular, plasmarlo tal cual rítmicamente, ¿no? Porque el que escuche eso se da cuenta que es un son cubano y dentro de una composición más elevada, por así decirlo, ¿no? Ujú. Preludio es un preludio muy elaborado, en un estilo europeo. Sí, es Entonces verdad. ¿Saben? ya existe un repertorio así, ¿no? Muy, Y muy especial. eso, sí, claro. Y es muy interesante como, por ejemplo, aquí, en el conservatorio donde yo estudié, un colega mío que también estudiamos al mismo tiempo, ahora es el que él da clases, por ejemplo, de música popular o de música latinoamericana principalmente, entonces enseña diferentes tipos de ritmos Uh -huh. y entonces la, la pregunta es, ¿cuál es la necesidad de tener eso allí? Bueno, pues cuando tienes un repertorio tan amplio que requiere también un conocimiento en diferentes ritmos, que ya no eran más ritmos expresamente de un solo país o de una sola región como Europa, sino que también ya requiere un entendimiento un poquito más amplio, ya sea de tradiciones afrocaribeñas o tradiciones andinas o tradiciones de cualquier otra región de Sudamérica, donde es también necesario entender eso. Y es muchas veces igual de complejo que entender a veces el barroco alemán. La única diferencia es que hay mucha gente que sigue tocando directamente esta música y mucha de la música de Bach pues
se pasó mucho rato en un cajón, ¿no? Solo algunos Sí. pianistas lo conocían, qué sé yo, pero no era algo que que se conocía en todo el mundo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí donde donde hay yo creo que tenemos que también, estos títulos, estos como los vemos casi, son tan pesados como los mandamientos, ¿no? De cómo deben ser las cosas y qué sé yo. De todas formas, los gustos musicales y la forma de hacer la música ha cambiado muchísimo y son modas. De repente ahora tenemos una mucho más purista, una forma de tocar también la música antigua de una manera más purista, pero también está genial si podemos tener cierta libertad dentro de eso. Por eso es que cuando yo veo, por ejemplo, uno de mis pianistas favoritos es Frank Gulda. Este hombre, de la misma manera, tocaba en Ibiza música electrónica con un DJ porque le gustaba, y de la misma manera tocaba Mozart como nadie, ¿me entiende? Él hacía cosas que le perdía la seriedad a todo esto. Entonces, él mismo creo que fingió hasta, por lo menos creo que apareció en los periódicos que había muerto, y entonces hizo el concierto de resurrección. Entonces, tener humor, ¿me entiendes? O sea, y Claro, tener, claro. es que no, esta rigidez a veces es importante, pero hasta cierto punto. Y aquí en Europa yo lo veo muy, muy serio, especialmente en Alemania. Especialmente yo he tratado como de ver cuál es la estrategia, ¿no? De cómo poder tocar más esta música y sea aceptado que, que, que se le dé la atención y el respeto que merece, especialmente acá, entendiendo de que es una música que viene de Latinoamérica, pero cuando ves que mucha gente que organiza estos conciertos lo que buscan es precisamente pues escuchar este repertorio muy conservador y de una manera como estamos muy acostumbrados a escucharlo, y si se falla una nota ya se vuelve todo, tú sabes, cuando eso está bien, pero bueno, es lo mismo que cuando quieres interpretar a Shakespeare en el Globe Theatre en Londres, pues claro, tú lo quieres hacer lo más correcto posible, pero si vas allí esa gente también hace un montón de experimentos y cosas diferentes y progresivas. Entonces yo creo que hay que tener un poco de criterio sobre hasta dónde llegamos con esto de, ok, queremos conservar y tocar esta música, sí, genial, pero también tenemos que poder tener la libertad, porque si no, si a mí tú me quitas esa libertad, pues yo me dejo de llamar artista, ¿me entiendes? En ese aspecto, porque por lo menos yo como soy yo, ¿no? Tal vez hay mucha gente que se mete de lleno a un estilo, a un instrumento, y eso tiene todo el respeto del mundo, pero yo no puedo hacer eso. Entonces, ¿qué me queda a mí? ¿Me entiendes? Tengo que buscar, tengo que mirar hacia el frente. Entonces, por eso busco cosas que también tengan que ver con que de una manera u otra traten también de cuestionar esas cosas que están establecidas, Ujú. ¿no? Sí, 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 de acuerdo. Ir siempre adelante, ¿no? Yo creo que también el tener la base, ¿no? O sea, toda esta base Mm, histórica que tenemos de la música occidental, la música académica, tener esa base bien sólida nos permite experimentar nuevas cosas también, ¿no? Porque quieras o no, algo tan simple como la escritura, ¿no? La escritura occidental nos permite pues registrar lo que podamos recopilar o lo nuevo que querramos preservar, ¿no? O sea, claro, con esas bases de la academia creo que sí podemos hacer mucho por la música popular, ¿no? Cada uno de su región o de la región que claro, esté investigando o haciendo, ¿no? Yo creo que debemos llegar a un equilibrio en eso, ¿no? Y saber claro, direccionarlo también, ¿no? Y ver completamente. cómo manejarlo, ¿no? Y sí, si te restringe pues, ¿no? la creatividad o queda ahí, sí, ya lo artístico se va por otro Claro, rumbo, ya se va perdiendo. ¿Ves? Pero no, es interesante y como te digo, mucho, mucho material hay claro, por conocer, por interpretar también, ¿no? Pero en este avance del tiempo veo mucho eso en generaciones que ya vienen, y eso es positivo, ¿no? Porque si eso totalmente. pasa aquí, ¿no? En Sudamérica también muchos más jóvenes están estudiando musicología, o intérpretes ya están queriendo hacer los propios arreglos de música de su ciudad, por ejemplo, ¿no? Tengo Claro. alumnos que son de aquí, del interior del país, de Ujú, Perú, y me consultan, quiero hacer de mi tierra, ahí hay bandas típicas, pues, no claro, sé cómo hacerlo, y ese pequeño interés ya crea nuevas cosas, ¿no? claro. Crea y aporta nuevas cosas. Y eso me parece que estaría pasando en toda América Latina en general, ¿no?
Claro. Así que es un buen avance. Definitivamente, mira, un, un terreno donde fue muy interesante ver esto, porque es un terreno en muchos aspectos más virgen, era cuando tengo un colega que organizó hace un par de años, organizó el primer workshop que hubo o taller de guitarra clásica en Nigeria, ¿no? En Lagos. Entonces el segundo fui yo y también fue otro colega de español. Este colega, el primero que te hablo, se llama Mircea Gogoncha, que también dentro del mundo de la guitarra es bastante conocido porque ha ganado un montón de concursos y es un virtuoso, ¿no? Y entonces, en este segundo que fuimos, que fue el noviembre pasado, es, hay un grupo de guitarristas nigerianos, casi todos son de la región Yoruba, y entonces es fantástico como ver el interés que tenían ellos de poder aprender la guitarra, pero pues, y tratamos de buscar que no cometieran los mismos errores que se han hecho en muchas partes de Latinoamérica, que es solo tocar música europea, ¿me entienden? Entonces me acuerdo el primer día de las clases magistrales tocaron todos estudios de Aguado, que es este compositor en español, y, y era como que sí, fantástico, o sea, nosotros les podemos ayudar a tocar esto sin ningún problema, ¿me entiendes? Pero si esto es lo único que vamos a trabajar, pues entonces yo no quiero que ese sea el tema. Aquí el punto es que tiene que haber un intercambio, ¿no? Porque yo no quiero nada más aquí llegar y ser como que yo te voy a enseñar esto porque yo sé, porque vengo de allá y tú no, y tú estás aquí, ¿no? O sea, no, en lo absoluto. Usted tiene una riqueza musical increíble de que es la riqueza cultural del lugar donde yo vengo está tan influenciada precisamente de esa región de Nigeria, que era como ustedes lo que tienen que hacer es seguir con su música, ¿me entienden? Entonces, me acuerdo que pasó que toqué algunos arreglos de danzas cubanas y ellos reconocían los ritmos, reconocían las melodías, y no porque lo hubieran escuchado danzas cubanas, era porque mucho se parece muchísimo a la música que tienen ellos. Entonces, sale de allí. Entonces, lo interesante fue que lo que buscábamos nosotros era tratar de motivarlos a que ustedes tienen que arreglar su música para la guitarra clásica, porque si no van a perder el apoyo de la gente de allí, ¿no? O sea, no va a ver, los van a ver como gente que está haciendo, tratando de emular, que es hermoso también, pero yo veo, por ejemplo, gente que le fascina la cultura japonesa, pues fantástico, pero si yo lo que quiero es poder llegar a la gente de aquí, con esta música, pues tal vez tengo que buscar una manera de que haya una línea entre las dos partes, ¿no? De comunicación. Entonces, pues todo el punto fue, ustedes tienen que también, uno de ellos, por ejemplo, creo que dos, componen también. Entonces era, compongan, pero no estés tratando de imitar todo el tiempo la música europea, sino puedes aprender las formas, ya sea del vals o de cualquier danza o de lo que sea, pero es muy importante que ustedes compongan también su música. Entonces, lo que tiene, algo maravilloso que tiene la música clásica, o por lo menos la tradición de trabajar estudiar en el conservatorio y todo esto, es que nos da una técnica que es prácticamente casi un estudio científico de cómo podemos mover nuestros dedos, cómo podemos mover nuestras manos, trabajar con nuestros cuerpos, trabajar con el instrumento, darle más sonido a la manera que ponemos las uñas o cualquier cosa técnica de cualquier instrumento. Pero eso siempre lo puedes sacar y ponerlo en función de otras músicas, ¿me entiendes? Yo te digo, mis guitarristas favoritos son generalmente los guitarristas que son más libres, ¿no? De que tal vez porque o lo hacían a propósito o no, de gente como ahora contemporánea como Yamandú, hasta Paco de Lucía, gente así, a mí me parece maravilloso la manera que hacen sonar el instrumento. Y ninguno de los dos fue un conservatorio a aprender, ¿me entiendes? Pero esa manera sincera de poder llevar la música así, yo pienso que ese es el camino. Entonces, si tenemos también la parte técnica de que podemos hacer que tal vez el sonido sea muchísimo más redondo, porque sabemos cómo posicionar la mano y todo, y lo hemos estudiado a través de tantos años, pues entonces está esta idea de que, bueno, pues vamos a trabajar hacia eso, ¿no? Mejor, más que nada sinceros hacia esa función que es primordial en toda esta ecuación de intérprete y oyente o de cultural o como lo quieras ver. Sí, bueno, ahí justo también va lo que te dije anteriormente, ¿no? Teniendo esa base de la formación técnica, ¿no? Esa formación del instrumento y la relación del cuerpo con el instrumento, de cómo producir el sonido, cómo lograr eso. Claro. Y eso, ponerlo a favor de un arte o de un género, es lo que, al menos en mi caso, me ha dado un muy buen resultado, ¿no? Dentro Completamente. de mis criterios y mi trabajo, ¿no? Y que le da resultado a muchos, ¿no? A muchos. Y eso Claro. sirve. Y
bueno, guitarristas como Yamandú, como Paco, que son elegidos, creo yo, realmente Claro, genial, claro. son realmente geniales, pueden romper las barreras, ¿no? Ujú. De todo, ¿no? Sí, es interesante, pero bueno, al menos Yep. ya vivimos ahora en un mundo en que se está avanzando y que ya esta brecha, ¿no? Felizmente, entre lo clásico y lo académico y lo popular, como que ya no está Mm. tan abierta, ¿no? Tenemos que ya no haya tanto ese perjuicio, ¿no? De que esto sí, esto no, de ver de que ambas han llegado a un nivel en los cuales se pueden complementar, ¿no? Bueno, Y que se puede manejar muy bien en cualquier aspecto, ¿no? Y en cualquier instrumento, en realidad. Claro, hay sí, instrumentos, como el caso de la guitarra, que se ha utilizado mucho más que otros en la música popular, entonces, por ende, se prestan más para algunas cosas, creo yo, ¿no? ujú, Pero creo que se puede llegar en todos los claro, instrumentos a ello, ¿no? Y lo que también claro. nos enriquece mucho es conocer Ujú, distintos ritmos, géneros y los diferentes estilos que hay interpretativos, ¿no? No solamente lo académico. claro. Una cosa, ahora que se me ocurrió, hay esto que estás hablando de estos temas de lo popular, lo clásico, lo que sea, es siempre difícil porque son términos que tampoco son absolutos y que podemos decir exactamente qué es popular o qué exactamente es académico. Académico tampoco es una palabra que me fascina, ni clásica, ni, ¿sabes? Pero solo por el argumento, mira, hay un ejemplo maravilloso con el guitarrista ruso Grisha Goryachev, que toca flamenco. Flamenco, Entonces, sí, y es maravilloso, toca fantástico. increíble. Pero el flamenco es una tradición viva que se ha movido años luz después de Paco de Lucía, o sea, definitivamente influenciado por Paco de Lucía, o sea, Total, después, todos. un antes y un después, pero se sigue echando hacia adelante. En cambio, cuando tú escuchas a Grisha tocar, pues tú estás escuchando un flamenco clásico, que es la manera que tocaba Paco. Tal vez él puede hacer cosas diferentes y puede arriesgar en ciertas cosas y traer también lo de él, pero él busca un sonido y una estética de un flamenco que ya hoy día no se hace de esa manera, ¿me entiendes? Y eso pasa también en el jazz. Tienes mucha gente que hace de jazz que, que tocan de una manera o buscan un sonido que es de un jazz que para muchos otros artistas hoy día está muchísimo más Atrás. adelantado, que casi borra un poco que es jazz y cuando es jazz y cuando es clásico, cuando es composición Claro, claro. contemporánea, lo que sea, porque es simplemente música absoluta, ¿me entiendes? Entonces, todo esto trae a que yo admiro ambas partes, ¿no? Admiro a guitarristas jóvenes en el sur de España que están haciendo cosas maravillosas y entonces eso me encanta escucharlo, empiezan a mezclar ritmos también eh, cubanos, especialmente con toda esta, con la influencia de Alain Pérez, que fue el último bajista de Paco de Lucía, y que influenció grandísimo a todos los flamencos en el sur de España. Entonces esta gente también conoce la música cubana que este hombre trae. Entonces eso es lo hermoso de esto. Por eso yo creo que ambas partes están bien, pero si estamos viéndolo cómo van haciendo en estos otros géneros, como pasa en el jazz o en el flamenco, que nosotros lo tengamos ya desde hace tanto tiempo, te das cuenta de que cuál es entonces, uno tiene que tomar decisión de cuál es entonces cómo me identifico yo en todo esto, ¿no? ¿Qué yo quiero hacer? O sea, si yo lo que quiero es grabar música barroca, del laúd y todo esto, pues está maravilloso, pero de la misma manera si quiero hacer unas cosas que tal vez se salgan un poco de lo que está establecido, pues entonces también está bien, ¿no? Entonces ese estamos muy de acuerdo con esa parte de cómo, cuál es nuestro trabajo aquí, ¿no? Hacia dónde hay que ir. Claro. No, y de acuerdo, totalmente. El abarcar un género en especial y querer hacer un trabajo sobre él implica muchas cosas, ¿no? Conocer el género, Ujú, investigarlo, estudiar su influencia, la época, la música que toca, los músicos que tocan ese tipo de estilos, ¿no? Ya sea ujú, académico popular, que como tú dices son términos pues que los utilizamos ahora para poder dar un tema, ¿no? Porque sí, no es un término que abarque todo, pero sí, sí, se puede perfectamente, creo, ahora, y la formación que tienen actualmente los guitarristas y que también nosotros estamos en ello, nos permite abarcar un repertorio académico y un repertorio popular sin problemas, ¿no?
Claro, claro, con una formación previa, obviamente, y conocimiento claro, por de eso. supuesto. Y Y eso también es parte independientemente del, del gusto de cada uno también, ¿no? por supuesto. Sí, claro, pero ahí está, es que eso del el tema de esta charla que estamos haciendo, de esta conversación, es precisamente esa libertad que nos da, ¿me entiendes? Y yo creo que eso es algo muchísimo más positivo de lo que a veces pensamos y tiene y no tiene una connotación negativa como a veces parece, que mucha gente siento que a veces lo ven así, lo ven como que o sea, el guitarrista a veces es como el hermanito menor de los músicos que toca la guitarra. Entonces los guitarristas siempre están juntos en sus grupitos y todo esto, y pasa y se ve en muchos conservatorios. Me acuerdo que en Puerto Rico pasaba lo mismo acá. O sea, pero pero cuando quitas estas divisiones y cuando quitas todo esto, la guitarra tiene muchísimo que ofrecer y entonces tratar de buscar que hay que entender también las capacidades de la guitarra y qué tipo de música tocamos en la guitarra, porque una razón por la cual la guitarra flamenca es maravillosa, o lo que hace Yamandu en su guitarra con tradición brasileña es maravilloso, es precisamente de la manera que hace sonar el instrumento, como ese instrumento vibra a una capacidad donde tú dices, wow. Entonces, pues lo mismo así tenemos muchísimas obras que están escritas y son consideradas como música clásica, digamos, y pues, pero eso pues también le da al instrumento a que suene. Entonces, pues, Sí, esas no, son esas no, cosas que hay sí, que tener en sí, cuenta. sí, sí. Es que pasa eso en cualquier repertorio, creo yo, cuando sabes trabajarlo de una manera correcta, por así decirlo, ¿no? Respetando el estilo, conociendo la forma. Tú puedes crear emoción en la gente con la gran J de Tárrega, bueno, es un género Claro, popular a los finales, claro, o terminando una suite de Bach, con una claro, giga brillante ahí, ¿no? O sea, claro. se puede, Sí, teniendo todos completamente. esos, los recursos ahí, ¿no? Así que va bien entonces el camino, Arturo. Sí, definitivamente. Arturo, gracias por tu tiempo. Esta charla está interesante, se puede ir a más larga, más, a extenderse Ah, más, pero sé que va a servir muchísimo y nada, agradecerte, que todo vaya bien. Por ahí vamos a ver qué proyectos más adelante hablamos y nos encontramos en otra ocasión para ver ya cuando de pueda qué volver nuevo a, tema podemos hablar. claro, cuando pueda volver a venir a Europa, aquí ya nos veremos y si no, yo esperaba estar en estas fechas también por Latinoamérica. Así que Sí, espero que sí, en sí. cuanto se pueda viajar y Perú fue Mucha, maravilloso. Muchísimas gracias a ti y a toda a la comunidad de la universidad también fue lindísimo con tus estudiantes y es algo que me gustaría volver a compartir con ustedes. Así que ya nos veremos muy pronto y nosotros. pues un saludo a todos No, los que gracias, se conectaron gracias, para gracias. vernos. Gracias, no, gracias a ti. El concierto que diste aquí fue increíble. Mis Ah, alumnos también Lindy. todavía recuerdan eso y todo va bien, ¿no? Y seguramente que sí, vas a estar de nuevo por acá o nuevo por allá. Arturo, muchas gracias, que todo vaya bien. Gracias a ti, hermano. Un abrazo Chao. grande y ya hasta pronto. Suerte, viejo. Gracias. Chao, chao.